Buenas noches, hermanos. Buenas noches, amados matrimonios. Aquí nuevamente con ustedes en Taller de Matrimonio somos La Iglesia Pan de Vida Norte. y es un placer para nosotros que Dios nos da la oportunidad de servirle a Dios en este bello ministerio para ustedes matrimonios. Así es, Y hermano. esta noche el tema es un tema muy hermoso y vamos también a través de la palabra de Dios darles la clave para ayudarlos a acercar su matrimonio al reino de los cielos. Ese es el tema de esta noche. Así es, hermanos. Pero vamos a hacer una oración para que el Espíritu Santo tome el control. Amén. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Señor Jesucristo, bendito Padre Celestial, Espíritu Santo, te pedimos que seas tú el que tome el control en esta hora de la palabra, Padre bendito, Señor. Que todo matrimonio que tenga problemas, Padre, sea con tu palabra saneado, Señor. Que aquellos matrimonios que están bien, Señor, sean más fortalecidos, Padre, que Cristo esté en medio, unificándolos más, Padre. Y que esta palabra, Señor, traiga muchos frutos, Padre, que sea sembrada en tierra fértil. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hoy en día las estadísticas cada vez nos asombran y nos preocupan porque los matrimonios están cada día llegando más al divorcio, a la separación total. Entonces, en este hecho, hermanos, el Señor nos ha dado una palabra para ustedes, una palabra donde se les dice qué hacer y qué no hacer para que no lleguen a ser parte de estos índices, de esas estadísticas de divorcios, hermanos. Entonces, por esta noche mi esposo les va a decir algo muy importante. Así es, hermano. Pues, primeramente que Dios les manda a decir hoy que hay dos buenas noticias para aquellos matrimonios que están teniendo problemas. Dios, hoy con su bendita palabra, nos viene a iluminar nuestras vidas. Y todos sabemos en Juan 14:6 que dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Hermanos, vemos que muchos en su desesperación, muchos matrimonios, muchas parejas en su desesperación, queriendo buscar o ver algún milagro, se han acercado a hacer rezos, a orarle a muñecos, a ídolos, les llaman santos. Y pues vemos que no obtienen resultados. Lo que nosotros hoy el Espíritu Santo nos dice es que no tenemos que utilizar ningún ídolo, ningún mediador para poder llegar al Padre, porque el Padre, Cristo, es el camino. Tenemos que buscar a Cristo. Él es el único enlace con el Padre. Así es. Y sin embargo, hermano, déjame decir que los milagros y la salvación de tu matrimonio no te lo va a dar ese ídolo, no te lo va a dar cualquier figura, cualquier amuleto. Solo Cristo. Allí es donde está la restauración. Amén. Hermanos, y esto para constatar esto, te confrontamos con la palabra de Dios. En Isaías 44:9, ¿sí? Nos dice muy claramente y habla de los ídolos. Dice así, dice en Salmo 115, si tienes tu Biblia, ¿sí? Puedes buscar, y dice muy claramente, dice en Salmo 115, 4. Los ídolos son de plata y oro, obra de manos de hombres. Sigo leyendo, versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan.
no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Entonces, hermanos, en Salmo 115, 4, del versículo 4 al 9, nos dice bien claro que en dónde y en quién tenemos que confiar, en Jehová, pues Él es tu ayuda y tu escudo, y no confíes en ídolos. Aún así, podemos encontrar aún en Isaías 44, 9, aquí también nos habla inclusive de las personas que los hacen, que los venden y te los hace llegar a tus manos. Y aquí habla en el versículo 9, Isaías 44, 9, dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Por qué? Dice aquí que lo más precioso de ellos para nada es útil, porque así hagan un muñeco muy hermoso, con imagen de hombre, de mujer, con una imagen piadosa. Pues muy hermosos que sean, hermanos, son inútiles. Dice aquí, lo más precioso de ellos para nada es útil. Entonces, y ellos mismos saben que los ídolos no ven ni entienden. Y si no, no te queda claro, seguimos buscando, seguimos viendo la palabra en el versículo 12, sigo en Isaías 44, dice así, el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Este es uno de los formadores de los ídolos, un herrero. También tenemos a un carpintero. Un carpintero también hace ídolos de madera, obviamente. Dice aquí en el versículo 13, el carpintero tiende la regla, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso, para tenerlo en casa. Dice así. ¿Y dónde creen ustedes que va a encontrar el carpintero su material para trabajar? Pues dice así, en el versículo 14, corta cedros que crecen entre los árboles del bosque y de él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos, de leño, para calentarse, ¿sí? Y hace también con la otra parte del leño, dice en el versículo 16, con la otra parte del leño que le sobra, dice, lo utiliza, repito, para ponerlo en el fuego, lo usa para cocer su comida. Y entonces en el versículo 17 dice, y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Hermanos, aquí está el origen de los ídolos. ¿Cómo es que tú estás confiando si es esto, si es esto lo que tú has hecho hasta el día de hoy? Que declaro en nombre de Cristo Jesús que hoy se te caen esas vendas de tus ojos espirituales. Tú vas a poner tu fe y toda tu oración a Jesús. Y en Jesús te dice en Juan 16:4, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tu oración no tiene que ser hacia los ídolos. El único abogado que tú tienes es Jesucristo. A Él le tienes que pedir por tu matrimonio, por la situación que estás viviendo con tu amada, Porque si tú has dicho es que yo ya le he pedido a mi santo y no obtengo respuesta, es porque no estás pidiendo cada quien debe de ser. Eso quizás sea la primera error que estás cometiendo. Esto es, y pues por consiguiente, mi esposo les va a continuar. Así es, varones, así es, mujer. Hermanos, si ustedes creen que tienen un problema, una situación desesperante en sus matrimonios y que esta situación ya no tiene ninguna solución, hermanos, que porque el varón tiene una actitud prepotente, déspota, contra usted, mujer, contra sus hijos, que tiene una actitud quizás de soberbia, y usted quiere que él cambie, hermano,
no puede pensar que ya no hay remedio. Claro que hay remedio. Con Dios hay solución y hay remedio. Dios puede cambiar la situación. Solo si tú cambias el enfoque, tenemos que cambiar ese enfoque, esas quizás creencias, Ajá, esa esas oración, oraciones tu enfoque tiene que ser al y la Señor. creencia de hacer a un lado amuletos, ídolos. No, tenemos a Cristo, El único. el único. Y enderezar, tienes, varón, mujer, que enderezar tus pensamientos. Y tus pensamientos no los vas a enderezar ordenando de acuerdo al diseño de Dios, pero también los pensamientos de Dios no son los mismos que tus pensamientos. Y aquí nos dice el Señor, recuerda que tus pensamientos no son mis pensamientos. Yo tengo para ti pensamientos de paz y no de mal. Entonces el Señor nos dice que tenemos que alinearnos a Él, a sus pensamientos y a su diseño. Hermanos, Dios te quiere decir esta noche que Él no te dio tu matrimonio para que vivan como están viviendo. Si en tu matrimonio hay desamor, hay violencia inclusive, hay frustración, hay odio, egoísmo, soberbia, incomprensión. Hermanos, Dios te dice esta noche, yo no te hice para que vivas en ese matrimonio. Yo no quiero eso para ustedes. Yo, sin embargo, dice el Señor, vamos a enderezar tu matrimonio, pero para hacerlo tienes que comenzar tú. Uno de los dos tiene que comenzar a romper ese ciclo, enderezar, romper ese ciclo y entender que del Señor viene la salvación. La segunda noticia que les dijimos que esta noche íbamos a darles dos, la segunda noticia lo vemos en San Lucas 3:4. Y esta es la buena noticia que les damos, hermanos. En Lucas 3:4 nos dice el Señor, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Hermanos, enderezad sus sendas. Tenemos que enderezar si su matrimonio no está caminando de acuerdo al diseño de Dios. Hay que enderezar esas sendas, esos pensamientos, ese diseño. El varón tiene que ser el proveedor. El varón es el que tiene que dar la cobertura, la protección a la esposa, a los hijos. La esposa se tiene que sujetar a él, todo en amor. Y todo valle se rellenará. Todo valle, hermanos, ese relleno es el relleno de amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque muchos dicen que no tienen amor para dar. Hermano, es una fuente inagotable. Aquel que dice que no tiene amor, Dios es amor. miente, porque somos esencia, somos imagen y semejanza de Dios. Y el amor es parte de esa semejanza. Y se bajará todo monte y todo collado, nos dice la palabra, hermano, toda soberbia, se tiene que bajar, todo egoísmo, todo odio, todo pleito, hermano, se tiene que bajar, nos dice el Señor. Los caminos torcidos serán enderezados. Esa es la promesa del Señor para Amén, ustedes, hermano. Sí, hermano, que son caminos torcidos. Si ha habido discusión, si ha habido pleito, si yo la ofendí y ella ahora me tiene resentimiento, me trata despectivamente, hermano, mujer, usted tiene que cumplir su rol y su parte, aunque el varón esté mal. Si usted conoce de la palabra o quiere conocerla, usted tiene que apegarse a ella con el ejemplo que Dios nos da. Y los caminos ásperos
serán allanados, nos dice la palabra. Varón, si usted trata ásperamente a su esposa, si la trata con dureza, con groserías, sin amor, hermano, usted tiene que allanar esos caminos. No puede vivir un matrimonio con odio, con rencilla. Hermanos, tenemos que apegarnos a la palabra y la noticia que le venimos a dar es esa, que si usted se alinea, que si usted endereza, que todo monte sea bajado, que todo valle sea rellenado. Hermano, usted va a ver cómo la bendición empieza a fluir como debe de ser. Sí, porque hermanos, nuevamente le leemos este versículo, esta promesa de Dios para ustedes. Dice en San Lucas 3:4, preparad el camino del Señor. Perdón, 4:18. No, San Lucas 3:4, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. O sea, el Señor te está diciendo, prepara el camino del Señor, prepáralo, porque el Señor viene. Pero para que venga el Señor, endereza tus sendas. ¿Qué es enderezar tus sendas, hermanos? Te pregunto. Enderezar tus sendas es tomar tu rol de esposa, tomar tu rol de esposo y entonces empezar a trabajar en ello. Tú como esposa, ¿qué es lo que tienes que hacer? Atender a tu marido, ¿sí? Tratarlo bien, ser dulce con él. Tienes que saber administrar el dinero que él te da. Tienes que darle a él la tranquilidad que él puede confiar en su mujer. Demuéstraselo. ¿De qué te sirve orar y orar y orar y orar para que tu esposo cambie si tú no cambias? ¿De qué te sirve decir es que yo me la paso horas pidiéndole a Dios? Yo no le oro a santos, yo no le oro a ídolos, pero me la paso orando a Dios. Bueno, y yo te pregunto, ¿acaso lo atiendes a tu esposo? ¿Lo atiendes bien? ¿Tienes la casa ordenada? ¿Tienes a tus hijos con bien? Los tienes en sumisión bajo su padre, no por miedo, sino por respeto y admiración. Y tú también atiendes a tu marido como debe ser. Lo recibes con amor cuando llega. ¿O qué encuentra cuando llega a la casa? Entonces tú tienes como mujer cumplir tu rol, tener tu casa ordenada, hacendosa, ¿sí? No importa si trabajes, no es pretexto, hermano, no es pretexto. Tú como mujer tienes que tener ese rol, cumplir con tus obligaciones conyugales con tu marido también, ordenar tu casa, tenerla limpia, atender a tu esposo, porque él para ti, en tu casa, él es el primero. No es tu mamá, no es tu papá, ya estás casada, ya tú tienes tu rol. Y como varón, el rol que debe de ser del varón es... Así es, proveer, cuidar a la esposa. Hermosearla también. Como un vaso frágil, hermosearla, cuidar a los hijos y ser sacerdote también. Dios nos puso también como sacerdote, nos mandó a Cristo como ejemplo, como modelo para que nosotros sigamos los pasos que Cristo nos dejó. Hermanos, y la noticia segunda, Jesús nos dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, aquí Cristo nos dice, Cristo nos indica que Él es la solución a los problemas conyugales. Cristo es la solución y la conexión con el Padre. Hermano, porque la sanidad en un matrimonio se da cuando comienza a haber oración. Oración y orden en tu casa. Uno de los dos, y tú dices, es que mi esposo es así. Bueno, empieza tú, uno de los dos se tiene que levantar. Uno de los dos tiene que romper ese ciclo, donde hay incomprensión.
Entonces, si tú verdaderamente quieres que Dios entre en tu matrimonio, acerca tu matrimonio al reino de los cielos. ¿Cómo lo vas a hacer? Primeramente, orando a quien debe ser, a Jesús, a Dios Padre, nada más. Fuera ídolos, fuera santos, fuera todo aquello. Segundo lugar, entonces toma tu rol de mujer, toma tu rol de esposo y cumple con tus obligaciones. Haciendo eso, vas a permitir entonces que ese matrimonio que vive en tinieblas, si es tu caso, entonces uno de los tiene que abrir una rendijita por donde entre la luz, ¿sí? Uno de los dos, tú toma tu rol, asume tu rol. Es que tú piensas, es que mi esposo hace o mi esposa no lo hace. Tú haz lo tuyo, tú haz tu parte, tú haz tu parte. El Señor te dice, prepara el camino, endereza tus sendas y todo valle se doblará. Y luego nos dice el Señor al final de ese versículo, nos dice, y toda carne verá la salvación, verá que la salvación viene de Dios. Nos dice, viene de un santo, viene de Dios. Entonces, hermanos, dice... Sí, hermano, hay mujeres que lloran porque sus maridos las tratan mal. Y hay también hombres que se quejan de que sus mujeres no cambian. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Corintios 7:14 nos dice así, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Aquí nos dice este versículo, hermano, que tenemos que tomar nuestros roles. Si yo quiero que mi esposa cambie, yo no voy a ir a hacerla cambiar. Uno tiene que cambiar y a través de ese ejemplo, ella va a ir cambiando también. La Biblia no se equivoca, hermano, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, dice hermano, si hay un incrédulo que está tratando mal a su esposa, que la golpea, que la insulta, que hay violencia familiar, violencia incluso mental. Hermano, la Biblia así nos dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y esto lo encuentras, hermano, en Corintios 7, versículo 15. No estamos hablando, hermano, de un divorcio. Estamos hablando que el Señor permite la separación, pero con un propósito. Con un propósito. Uno, primeramente es que tú no fuiste hecho para estar en servidumbre para tu amado, para tu amada. Y tú tienes que tener paz. ¿Sí? Pero también nos dice el Señor en Corintios 7:16. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Entonces, cuando tu amado y tu amada, si sale de la casa porque se quiere separar, piensa, si Dios no le llores mucho, separen, piensa que Dios es el que está permitiendo que salga. ¿Por qué? Porque la violencia va a lo máximo y el Señor cuida de ti. Entonces tú no sabes si el Señor, cuando Él lo saca de la casa porque Él incrédulo si quiere salir, déjalo que salga, déjalo que se vaya. Pero tú tienes que estar tranquilo, porque en tu paz y tranquila, porque en tu casa tiene que haber paz. Y entonces el Señor va a meter a tu amado en un proceso donde Él va a verse con Dios. Porque como dicen en Corintios 7, 16, ¿puedes repetirlo, amor? Sí, dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Porque tiene que pasar, hermanos, si tú ves... Dios lo manda. Dios lo manda. Esto, o sea, si llegamos a los extremos, no te preocupes por si tu esposa o si tu esposo sale de casa, se quiere separar de ti, déjalo por ahora. Porque este versículo nos explica que Dios debe ordenar. Si tú empiezas con tu rol y aún así tu amado, tu amada sigue en el mismo plan y todavía empeora la situación con su conducta, entonces el Señor permite que salga porque tu matrimonio está en ruinas y él lo quiere ordenar. Él lo quiere ordenar porque ya hiciste tu parte. Entonces lo va a ordenar y tiene que salir el desorden. Y
entonces tú vas a poder concentrarte y enfocarte en la palabra de Dios, orar a Dios, y el Señor va a tratar con él, va a tratar con ella, porque a paz te llamó el Señor, a vivir en paz, no vivir sometiéndote por abusos y golpes y todo lo demás, manipulaciones, ya sea de hombre a la mujer o de mujer al hombre. Todo esto, hermanos, el Señor quiere decirte que Él ha escuchado tus oraciones. Si tú piensas que Dios no te escucha, hermanos, sí te escucha. Pero te pregunto nuevamente, no basta con solo orar y orar y orar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que comenzar a ordenar tu casa. Y empieza primero por ti. Empieza por ti, por tus roles. Y entonces dale paso que el Señor vaya haciendo lo demás. No basta con orar, recuerden, no basta con orar. Tienes que actuar. ¿Sí? Así es, hermanos. Y hermanos, estos versículos quieren decir que si un matrimonio está en ruinas, es porque Dios no está ahí. Por eso el tema que hoy tocamos y que la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos indica que les demos, es acerca tu matrimonio al reino de los cielos. Y vemos en Mateo 4:17, hermanos, que dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte los resplandeció. Hermanos, Luz resplandeció. Luz resplandeció. Hermanos, si su matrimonio está asentado en tinieblas, aquí vemos que nos dice el Señor, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, hermanos, pues es la palabra que Dios nos dio, nos tuvo preparado para ustedes en este día. Y pues sabemos que cayó en tierra fértil, que a muchos les ha hablado el Señor esta noche. A muchos sacudió, les ha hablado. a muchos nos quitó la venda que tenía puesta. Que esta palabra va a traer frutos al 100%, hermano. Vamos a orar nuevamente para terminar, y que el Espíritu Santo redarguya en nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos. Señor, Padre mío, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor, dada, Señor, para tus hijos, Señor, para todo aquel que lo escuche, Señor, Padre, porque tú no quieres más matrimonios, Señor, destrozados, Señor. Padre, tú quieres, Padre, más matrimonios arrepentidos, Señor, Padre, humildes, Señor, Padre, que se perdonen mutuamente, Señor. Tú quieres matrimonios felices, hijos felices, Señor, ese es tu sueño, porque siempre ha sido ese tu plan para el hombre, para la mujer. En esta hora, Padre, declaramos que toda fortaleza en el nombre de Cristo queda rota en el nombre de Cristo, y que toda la sangre del Señor Jesucristo es derramada por amor de Dios Padre hacia ustedes, y que toda potestad del diablo en esta quede inoperante en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, porque toda rodilla se dobla al escuchar que Jesús ha vencido y ha vencido a la muerte. En esta hora declaramos que tu matrimonio es sano, que tu matrimonio es restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Y tú en esta hora enderezas tus sendas de acuerdo a la voluntad del Padre. Gracias, Padre, por esta palabra esta noche, por tu bendita palabra, Señor, creyendo, Señor, Padre, que ha caído en tierra fértil. Gracias, Padre mío, por poderse servir. Amén. Amén. Hermanos, nos da mucho gusto estar con ustedes en esta noche, y no se pierdan la siguiente prédica de taller de matrimonios. Somos Iglesia Pan de Vida Norte, hermanos. Amén. Hasta Amén. luego, hermanos. Bendiciones. Hasta luego, hermanos. Dios, hermanos. Dios con ustedes.